¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a hablar de Canadá y cómo un profesional se desenvuelve en tierras tan lejanas. Para esta oportunidad tenemos la gustosa invitación de nuestra amiga, la licenciada Nilset Arcila, y es psicóloga por la Universidad Central de Chile. Hace 3 años ya vive en Toronto y nos va a contar su experiencia, tanto personal como profesional. ¿Qué tal, Dilce? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás desde allá, de Lima, Perú? Acá con un poco de frío, pero allá sí debe ser más frío, ¿no? Eso te iba a mencionar. De hecho, acá ya hay -1 grado. Ayer nevó. Ah, sí, Así pues. está el clima por acá. Dilce, vamos a la entrevista, mejor dicho, vamos a la conversación, ¿te parece? Exacto. ¿Cuáles fueron los motivos, tanto personales, si se puede compartir, y profesionales de emigrar Ujú. a otro país tan lejano al tuyo como es Chile, Santiago, ¿no? Exacto. Exacto. Con un clima favorecedor que en este momento Con extraño. tanto frío. Exacto. Mira, primeramente yo emigré para poder aprender el idioma, para poder manejar bien el inglés. Yo como psicóloga en Chile trabajaba, si bien mi área es clínica, trabajaba en ese tiempo para una empresa en donde teníamos clientes con los cuales teníamos que conversar en inglés y en portugués. Ya. Así que para mantener un mejor dominio del inglés, decidí emigrar. Partí emigrando a Canadá. La idea era venir solo un año y devolverme, pero se abrieron ciertas oportunidades y bueno, heme aquí 3 años después. Pero primeramente fue el inglés, aprender y mantener un buen dominio del inglés en una cultura tan linda como la es en Toronto, que fue también lo que me llamó la atención. Y Toronto, a diferencia de otros lugares de Canadá, yo totalmente Exacto. desconozco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Toronto? Mira, principalmente me vine porque acá en Toronto se supone que hay menos frío. Ah, Eso fue lo primero, el clima. También porque acá en Toronto hay mucha multiculturalidad, o sea, acá es una ciudad en donde llegan de India, de otros países de Latinoamérica, de otros países de Europa, incluso me he topado gente de España, de Irlanda, de Alemania. Entonces, por eso también decidí elegir esta ciudad, porque es una ciudad de mucho movimiento en donde tú puedas aprender mucho de muchas personas, de muchas culturas, no solo de la cultura canadiense. ¿y cómo son los canadienses? Yo sé que no se puede generalizar, pero ya tienes 3 años más o menos, me contabas, ¿no? ¿Cómo nos puedes establecer un Exacto. poco una aproximación, un perfil? Em, yo diría que acá en Toronto, porque los canadienses, al igual que en nuestros países, son bastante diferentes según su ciudad. Acá en Toronto la verdad es que son gente, yo encuentro que bastante tranquila en comparación a otras partes. Ellos agradecen su día a día por el tema del cambio climático, son personas que están bien muy enfocadas en sí mismos, en su familia, en el verano se preocupan de juntar para el invierno, en el invierno tratan de disfrutar, porque por ahí va también el tema de que me seguí quedando, porque da depresión en invierno, eso Ah, es un tema que ocurre mucho por la falta de sol. Entonces, gente que se evoca a su familia, que también lo he visto mucho, gente que no te deja solo por lo mismo, por el tema del clima, ellos ya están acostumbrados a ciertas cosas, ciertas vivencias acá. Entonces, gente que yo creo que es muy considerada. También Toronto está hecho por gente que se ha quedado de otros países. Entonces, también claro. es gente que ya conoce más o menos tu situación, ya está preparada también para brindarte ese apoyo un poco. Dicen, y hablando un poco de temas más delicados, el choque cultural, más allá que han sido gente, me imagino, agradable, cordial, pero O sí. igual, ¿no? No deja de ser. ¿Cuál dirías tú que dónde está, dónde radica el choque cultural más fuerte y cómo tú lo has vivido? Cuéntanos un poco. Em, me he dado cuenta que al ser mujer, por ejemplo, he visto muchas mujeres canadienses que, por la diferencia, por ejemplo, con Latinoamérica, yo ocupo muchos accesorios. Acá
eso como que se relajan más, se preocupan más de otras cosas. El hecho de los perfumes, que es algo que yo he visto incluso en redes sociales, que por ejemplo los canadienses, los latinos ocupamos perfume muy fuerte y a ellos les puede molestar. Muchas veces ellos tratan de ser cordiales para no tratar de ser ofensivos, esa cordialidad como por debajo, que te pueden decir, ok, déjalo así, está bien, pero por dentro quizás no quisieron ofenderte y decirte que Porque es muy no lo hiciste fuerte. tan bien. Y la comida y las La relaciones comida, humanas. mira, la comida también es importante, porque acá, como es un país en donde tenemos 6 meses de frío y 6 meses de calor, 6 meses. no encuentran las frutas ni las verduras, toda esa comida latina es mucho más difícil de encontrar. Eh, También las personas a veces se pueden mostrar más distantes, en especial en la época de frío, y también tienes que entender que quizás están pasando por el tema del sol, la depresión estacional, todas esas cosas que muchas veces te cuesta entender al principio. Son cosas que ahora yo también te puedo conversar porque llevo 3 años acá. Al principio uno piensa que quizás todos están enojados contigo o que no te quieren hablar, Mm. porque también se da poco ese conversar, por ejemplo, en la empresa, la gente se evoca cada uno a lo suyo, Y el dentro famoso, de lo que yo he visto. el duelo del migrante, dicen algunos, no sé si es un término correcto. Lo has vivido, te ha pasado, pero entonces lo que me contaste es que te fuiste sola, ¿no? Exacto. Sí, está lo del duelo migratorio, lo de la crisis Duelo migratoria, migratorio. exacto, porque tú pierdes una identidad por forjar otra, tratando de mantenerte acá, que es lo que te mencionaba antes. Por ejemplo, el ver que tus relaciones sociales en tu país, la gente se sigue haciendo su vida, tus amigos siguen teniendo hijos, matrimonio. eh, y tu familia, de repente hacen cumpleaños, fiestas, y tú tienes que mantener tu vida acá, así que te pierdes un poco de esa vida por tratar de reconstruirte acá y tratar de mantener también nuevas redes sociales acá, ¿Y cómo que es haces para difícil al manejar la principio. nostalgia, la tristeza natural que puede sentir alguien Exacto. que vive tan lejos, ¿no? Y ver, pues, como en Chile, en tu tierra natal, la pasan bien, con sus amigos, su familia. ¿Cómo te las arreglas? ¿Qué recursos utilizas para acolchonar? Esa es una expresión muy, muy nuestra. eh, la pena, la nostalgia por el país que uno ha dejado. Yo diría que un trabajo de equipo, porque por mi parte, si no me he perdido muchas cosas en Chile, ha sido porque también mi familia y amigos en Chile no me han dejado de contactar. O Ah, sea, el hecho de esto, de que tengamos este espacio, de que haya celulares, de que haya WhatsApp, de que haya Zoom, todas estas plataformas que nos ayudan a contactarnos y que sea de manera inmediata, yo encuentro que ha hecho el cambio. En la cosa, comparación a años atrás, yo he escuchado vivencias de acá de personas de 40 años, 60 años que perdieron todo el contacto con sus familias porque mandar una carta o hacer una llamada tenía un costo que era claro, altísimo en claro. esos años. Es interesante lo que tú dices. Yo conocí a un amigo, un periodista muy famoso acá, Chema Salcedo. Era español y él vino acá al Perú cuando tenía 4 o 5 años, en los años 40, imagínate. Y él me decía, la migración era radical. Primero en barco, Mm, era un viaje de exacto. meses. Y era para ya no volver. O sea, estabas listo para no ver a tu familia en 15, 20 años hasta que tu situación mejore, porque la comunicación no es como la de ahora. O sea, era drástico. Ahora tú simplemente prendes un celular y te conectas donde esté. Entonces, volviendo un poco al tema, hay mucha queja de xenofobia. A pesar que el país puede ser muy cordial, ¿tú lo has experimentado? ¿Lo has visto en otros latinos enfocados a ellos? ¿Es más sutil, más soterrado? ¿Qué nos dirías al respecto? Por mi parte, yo no lo he experimentado.
pero sí he escuchado casos en los que sí, o sea, profesionales que están completamente capacitados y que han sido rechazados en la empresa o no les brindan la oportunidad o no le abren las puertas solo por que no son del país, independiente de si son latinos. O sea, estamos hablando de que he escuchado estos casos con gente de India, gente de Mm. Alemania, en donde el que también la empresa canadiense, la primera empresa canadiense que te dé el aporte o que te abre las puertas, hace completamente la diferencia. Pero Nielsen, mira, ahora que tu país está en elecciones, he visto los candidatos. No voy a entrar en política porque no es el tema, pero lo que sí llamaba la atención eran las propuestas de expatriar, deportar, y casi todos los candidatos de derecha sobre todo, y eso tenía mucho eco en tu país, porque ha Exacto. habido el tema de la migración venezolana sobre todo, ha sido un choque brutal, no solo por la delincuencia, que también lo vivimos en Perú. Lo que más creo, y corrígeme por favor, es el tema de no poder integrarse a los usos y costumbres del país que te recibe. Entonces, como quiere imponer mi cultura. Yo tengo esa perspectiva, eso no se le ha perdonado a los venezolanos en cierta medida, no a todos, por supuesto, no se va a generalizar. Entonces, por esa razón dije, la cosa en Chile es muy marcada. Acá es por la delincuencia, pero no porque hacen el volumen. Tenemos ciertos parecidos, ¿no? Tampoco es que sea muy bonito, pero ¿a dónde quiero llegar? La xenofobia puede ser también muy sutil, ¿no? No tan de forma tan directa, porque pues, Ujú. nadie quiere tener la etiqueta de racista, discriminador. Ahora hay Más una forma ahora más clara, que... su imagen, ¿no? Así lo seas, Exacto. tienes que mostrar una imagen contraria. Entonces, más hipócrita y más oculta estas formas de discriminación. Tú lo has experimentado, me dice que no, lo has visto en otras personas, en otros, digamos, Mm. paisanos latinoamericanos. Eso está creciendo, tal vez en mi país, por ejemplo, ¿no? Se reserva el derecho de admisión. Es un eufemismo para Sí, discriminar que el que ingresa tiene que ser de clase media, media alta, blanco, bien vestido, para un sector social. Como la ley no te permite discriminar, entonces es una forma, ¿no? Se encuentran los mecanismos también para hacerlo, pero sacar de la vuelta a la ley. Pero bueno, claro. entrando un poco al tema que nos interesa, que es tú y yo somos psicólogos, es el tema de la salud mental en Canadá. Se habla tan bien, tan mal, no sé. Se habla que el nivel de suicidio es muy fuerte en los países desarrollados, hay un nivel Sí. también de consumo de drogas fuertísimo en Alemania, por ejemplo, me hablaba una colega que vivía ahí, no te puedes imaginar, ¿no? Uno piensa en Nueva York, Estados Unidos, me dijo, no, Europa también es fuertísimo, Bueno, que sí. consume. Pero, ¿cómo será en Canadá? Tú eres la más indicada para contarnos. Mira, acá, en base a mi perspectiva, lo que yo he visto, sí hay bastante, no sé si bastante, pero sí se ve abuso de sustancias. Uno creería que por estar en Toronto no va a haber, por ejemplo, gente en las calles o campamentos o, como tú decías, lo de la discriminación, pero sí, sí se ve. Sí se ve y es fuertísimo, en especial acá, porque, por ejemplo, en los inviernos con -40 tú sabes que esa persona que se durmió en el parque no Se va a congela. sobrevivir esa noche. O sea, los centros de acopio están repletos hace unos años. Em, También he visto desde que llegué que, por ejemplo, hay menos oportunidades para... yo entré con estudios acá. Por ejemplo, esos cupos de estudio cada vez son más bajos para gente de otros países. Cada vez son más bajas las oportunidades para que las empresas hagan contratos con personas que son fuera del país. Se les da prioridad también a las empresas, se les da incluso bonificación por contratar a gente que sea del país. Eso Ah, se mira, se sigue viendo. Acá, si bien las drogas, lo que más se ve es el tema del fentanilo, que es lo mismo de el Estados Unidos, que fentanilo. son drogas que te sacan de tu realidad. Entonces estamos Totalmente, hablando de gente que no quiere estar en esta realidad. totalmente, ¿no? Ah, Se habla de barrios ujú. zombies, ¿no? De gente que consume y vive para el Sí, consumo. exacto, completamente. Y de hecho acá tú puedes encontrar incluso ayuda en los buses, que se ve si necesitas ayuda ante suicidio o ante Famosa este tipo sobredosis, de por ejemplo. problemas. Claro, como marca acá, en especial en invierno, se ven muchas esas publicidades.
los centros de acopio están preocupados, Y aparte del fentanilo, del problema de consumo de drogas, ¿qué otras afecciones emocionales tú percibes, te has informado, es un poco predominante depresión. en Canadá, en Toronto? Yo creo que la depresión y la ansiedad son dos. Y el duelo, pero el duelo porque están duelos que no se ven, por ejemplo, el hecho de, con el duelo migratorio se ve que si perdiste un familiar en Chile no te alcanzaste a despedir, o los miedos de cuándo volver, o la depresión que te da estacional, que la gente al principio cree que no te va a pasar y por eso se deja estar. Acá sí o sí tienes que tomar vitaminas, sí o sí tienes que colocarte las vacunas de invierno, Es muy entonces fuerte son la depresión estacional se llama, ¿no? sí, es realmente Son fuerte. 6 meses sin sol, es totalmente, Por ejemplo, a las 5 de la tarde ya ya está oscureció, oscuro, ya, sí. me Así imagino. que sí, te Ahora, puedes ver menos también porque puedes salir menos de tu casa por el hecho de la nieve. Entonces son 5 pequeñas de la cosas que tarde. van influyendo. Ahora dígame, Nilsen, ahora, tú vienes, eres titulada, eres psicóloga con cierta experiencia. Es muy difícil insertarse al mercado laboral canadiense, al margen del idioma, el papeleo, la validación, convalidación del título. Cuéntanos un poco, eso sí es lo que la gente está muy interesada en saber. Mucha gente quiere emigrar a Canadá. Exacto, exacto. Y yo creo que si lo puedes hacer, es una buena opción y tienes que tomarla. Si bien el trámite es lento, por ejemplo, yo actualmente todavía estoy en tramitación debido a que la psicología acá se ejerce, pero también tú tienes cierta responsabilidad legal. Entonces, para poder convalidarte como psicólogo acá, de partida la Escuela de Psicólogos de Ontario, porque la Escuela de Psicólogos depende de cada ciudad, te tiene que aceptar. Y con ellos, por ejemplo, tú tienes que hacer una validación práctica y no solo teórica. Ah, Entonces mira, tienes que convalidar tu idioma, convalidar tus conocimientos y aparte de eso, ellos te tienen que ver cómo tú ejerces la para profe. que ellos te Lo que aprueben son los en este colegios rol. profesionales acá en Latinoamérica, ¿no? Exacto, exacto. Y, Y y ese bueno, al proceso, terminar todo ese proceso, ahí recién ya puedes ejercer como psicóloga canadiense. pregunta directa. ¿Tiempo y costo? Ujú. ¿Es muy largo y muy costoso? Sí, no, ¿cómo es? Sí, yo diría que sí. Sí, porque primeramente tienes que mantener un nivel de inglés nativo y tienes que dar el examen o IELTS o CELPIP, que son los más conocidos acá. CELPIP es más económico. También tienes que convalidar tu título con WES. Esa es una página que es como tu primer paso y que te acepta los títulos y que si bien es caro, es algo que tienes que hacer sí o sí. Y posterior a eso, hablar directamente con la Escuela de Psicólogos de Ontario, en mi caso, porque estoy en Toronto. Ajá. Pero si no, puedes hablar con la escuela de psicólogo correspondiente según la ciudad que te quieras ir. Pues ¿Y también este está proceso? Calgary, Perdón, Montreal. sí, Por claro, ejemplo, en Montreal tienes que aprender no es inglés, francés, tienes que aprender francés. más complicado. ¿Y cuánto Exacto. tiempo demora este proceso, Nielsen? Yo diría de 1 a 2 años. 2 años. Sí, porque de hecho la práctica profesional, si no me equivoco, son 6 meses, pero se puede alargar dependiendo de tu proceso también que tienes con tu paciente. Porque también entendamos que son personas, o sea, en tu mente puede decir, este paciente lo voy a atender un año o 3 meses, pero somos personas, va a depender netamente de tu criterio, el criterio del profesional que está a cargo tuyo y también tu paciente. Fíjate, acá hay otra pregunta que esa es una pregunta un poco impertinente, pero te la tengo que hacer. La pregunta económica. Eh, ya cuando uno hace esta inversión, todo este proceso, todo este tiempo, ya cuando quiere ejercer la psicología, ¿cómo es la remuneración? ¿Cómo son los costos? Por ejemplo, en Estados Unidos es medio complicado. Incluso yo intenté, porque ellos tienen el seguro, en Medicare creo que se dice, no estoy seguro. Entonces, Ujú. nadie va a optar por un privado que es costosísimo y no es tan usual lo que te da el seguro.
Entonces, si uno entra por ahí, es medio complicado. O sea, el psicoanalista privado, vamos. Ahora, no sé cómo funciona el sistema de sanidad en Canadá. ¿Cómo es? Si alguien quiere atenderse, va a un sistema privado, público. Cuéntanos un poco para entender. En realidad funciona muy similar a nuestros países. Hay tanto un sistema privado, clínicas privadas que tú puedes pagar particular, pero también hay un sistema de red pública, por decirlo así, en que tú te puedes atender al ser canadiense. Es mucho más fácil llegar a eso y que te den horas de atención y todo, pero si no, también está, por ejemplo, en esta época, los números de llamada en caso de emergencia es una red pública. Puede atenderse o canadiense o persona que es inmigrante como yo. Ahora bien, también tú tienes que, al ser inmigrante, pagar un costo extra. Pero sí Impuestos, me funciona, imagino. exacto, pero sí funciona y yo diría que funciona mucho más rápido que en nuestros países. Hay algo un poco más ordenado, porque también acá priorizan no solo tu salud eh, emocional, mental, sino que todo va de la mano. Entonces también hay una atención que va, por ejemplo, a mí me pasó que me atendí en el dentista y en el dentista me encontraron bruxismo y por eso me mandaron a atenderme a terapia, porque había un problema detrás. Ah, mira. Entonces van de la mano. Si estás en una atención psicológica, sí o sí te van a pedir exámenes, por ejemplo, sí o sí te pueden pedir un escáner. Entonces hace que la verdad que la salud mental funcione bastante bien. O sea, es algo en donde tú puedes trabajar y sí puedes ejercer. Multidisciplinario, articulado. Los tipos de Exacto, atención son cortos. Estás hablando de la salud exacto. pública. Entonces, exacto. Entonces, y en privado también. En privado yo diría que aún mejor, pero obviamente los costos son más altos. Claro. Y hablando de, es el dólar canadiense, ¿no? Exacto. Disculpa, ¿está a la par que el dólar americano? Es por encima, por debajo? No, la verdad es que está un poco más bajo que el dólar americano. Yo diría que un poco bastante más bajo, pero sí por el sistema que hay acá, sí te da para vivir y sí, si tú te titulas acá o tú te convalidas acá, sí se nota la diferencia en comparación a otro país. O sea, puedes Eh, atender perfectamente público y vivir bien, sin tener que tener tu consulta privada aparte. Dice, mira, en este puesto canal he hablado con mucha gente de España y nos cuenta pues que Madrid, Barcelona, el tema del alquiler es carísimo, ¿no? 700 euros. Acá un euro son 400 soles, o sea, es un montón de dinero. No, perdón, que estoy hablando. Son 4 soles. Entonces, pero Ok. es el cuádruple. Entonces, lo que ganas te lo casarías pagando la vivienda. Entonces, te diga que un cuarto con varias personas. Entonces, incluso para el mismo español, ¿no? Le conviene migrar a pueblos que están alrededor que vivir en la misma ciudad porque le resulta caro, imagínate. Y en Canadá, el costo de la vivienda, el costo de vida es, Ahí yo ¿cómo creo es? que es un poco similar, porque los costes de arriendo son bastante altos, bastante altos. Arrendar un pequeño espacio te puede costar perfectamente $1.000, así como un pequeño apartamento con mil pequeña dólares cocina, canadienses. sí, $1.000 canadienses. Y el sueldo promedio de una persona que tiene un trabajo, Y digamos, es un trabajo yo diría sencillo. que es cercano entre 1.700, 2.000, así como pensando en alguien que recién llegó y que recién está Claro, buscando oportunidades necesita, laborales. Entonces sí, claro, yo partí conviviendo con amigos en departamentos. correcto. Hemos tenido casos en mi empresa de gente que se tiene que quedar a dormir en la empresa y gracias a Dios mi empresa siempre está habilitada para ayudar a todos, porque sí es Imagínate. bastante caro el arriendo, más en invierno. Peor todavía, ¿no? O sea, la mitad de tu sueldo es Sí, para pagar la renta, perdón. exacto, sí. Que de hecho eso es lo que se extraña de nuestros países, pues nuestros países Es con como, esto claro, puedes es buscar un una vida distrito que bastante no sea mejor. tan caro, o sea, hay muchas Sí, posibilidades. exacto. Y Así que volviendo a la sí. psicología, eh, Ujú. los honorarios profesionales en privado de un psicólogo, más o menos, ¿en qué promedio está?
Hay un mercado atractivo, la gente va mucho al psicólogo, como en París, como en Buenos Aires, ya es parte de su cultura ir al Sí, psicólogo, al psicoanalista. Acá todavía el Perú todavía hay unas pequeñas resistencias. Creo que en Chile también está más amplificado el tema de la salud mental, ¿no? Pero en Canadá, en Toronto, ¿cómo es? La gente va, no va, va poco, va mucho. yo diría que algo que sí se da y se da mucho. Yo incluso me impresioné con el hecho de que es normal mandar a un niño al psicólogo. Para ellos es algo, es parte de la rutina, parte de la canasta básica familiar. Ah, Eso mira. se da en los colegios. Hay un psicólogo en el colegio, no solo un psicólogo, por ejemplo, en Chile está el PIE, que es un programa que funciona con niños en donde ahí hay psicólogos que te ayudan, pero ven más el área escolar. Acá, por ejemplo, sí hay un psicólogo que te ayuda a ti, a tu bienestar, no solamente ligado al área escolar. Y gracias a eso se pueden determinar o incluso tener acciones antes de que pase algo grave, por ejemplo. Así que sí, es bastante, es algo que se conversa, es algo que es dentro de la rutina diaria, es cotidiano. Y en el sistema privado, si yo quiero mandar a un niño, quiero ir yo, ¿cuánto me costaría pagar un honorario a un psicólogo clínico? Mira, Nada. yo he visto precios desde $50 una sesión hasta 120. Ahí va a depender de tu expertise, de tu, cómo te muevas en redes sociales, de tu estudio, porque acá también hay gente de Canadá o psicólogos canadienses que yo escucho que se van a otras universidades, no necesariamente a universidades acá en Toronto, sino que buscan universidades en Europa, en Inglaterra. Justo, esa es mi pregunta. Tengo un amigo que mandó a su hija a Holanda y me dijo, oye, las universidades son públicas, son cómodas, las maestrías, lo Ujú, que es caro es vivir en Europa. Y en Canadá, en exacto. Toronto, hay el sistema universitario público que es gratuito, no lo hay, todo es privado. Cuéntanos un poco. Y al ser tú canadiense, hay Ciudadano. bastante, es claro, al ser ciudadano, sí tienes colegios, charlas, muchas cosas que son gratuitas, pero también hay muchas cosas que dependen de tus calificaciones. Pero hay universidad Si gratuita como tuviste, acá, como en Chile, la universidad que no se mm, paga, simplemente te claro, matriculas, pero ¿sí? para eso tienes que postular, tienes que mantener buenas calificaciones, al igual que en mi país, por ejemplo, se daba así. Si bien es gratuito, pero tienes que mantener tus calificaciones, tienes que prepararte, tienes que estar seguro desde antes para poder, en Chile se Beneficiarte da la de ese enseñanza derecho. media, claro, de alrededor de los 14 15 años tienes que estar más o menos claro a dónde va, cuál es tu objetivo para así en la universidad entrar con eso y poder ganar esta beca. Ahora, una cosa, y con respecto a los modelos y enfoques, sobre todo en el ámbito de la Ujú, psicología clínica, así como en Argentina sigue siendo el psicoanálisis muy fuerte, ¿no? sí. En Toronto, en Canadá, ¿cuál es la orientación que tiene más fuerza, hegemonía teórica y aplicativa? Yo diría que acá mi rama, que es cognitivo-conductual, ya que es un área muy científica y lo ocupan mucho ahora con todo lo que es inteligencia artificial, y también el psicoanálisis. Ah, Yo he visto mira, que acá Freud tiene todavía eh, mucha prominencia, o sea, acá la gente toma terapia por años, o sea, es muy profundo el encontrar de repente un malestar, el inconsciente. no sabía. Acá, Pensé que por Canadá lo era más que menos todo cognitivo dentro conductual. de, claro, dentro de mi experiencia he visto mucho eso. Y la verdad es que lo encuentro bastante bonito. Entonces, cognitivo conductual, el psicoanálisis. Bien. Ujú. Y ahora, yendo ya a la etapa final de esta conversación, ¿cómo ves tú la perspectiva de desarrollo profesional? Ya estás a punto ya de validar tus estudios, de que el colegio, ¿no? De Ontario, ¿no? Te apruebe para ya ejercer así con toda la de la ley, ¿no? Tu ejercicio, tu desarrollo profesional. ¿Cómo ves la perspectiva hacia adelante? En tu caso y la gente que La, está en el mismo camino. ujú. La verdad, en mi caso, yo creo que está muy ligado a lo que es inteligencia artificial. Yo veo acá que mucha gente está
haciendo como estas psicoweb, estas guías que tú puedas tomar una sesión psicológica, pero también esté a la mano una app o algo que te dé un apoyo para cuando no estés, pero con una supervisión, porque tiene que haber una Va a ser una supervisión de una herramienta de salud persona mental, ¿no? profesional. De inteligencia Exacto. artificial. Entonces veo muy a la mano que se está trabajando con estas nuevas herramientas y tratando de unirlas dentro de una sesión profesional. Y eso es lo que actualmente estoy tratando de profundizar y aprender, porque Eso es lo que tú también es ves. algo completamente nuevo. Exacto. Interesante. Bueno, Ilse, tenemos que ir terminando. ¿Qué consejo Ujú. darías a las personas, a los jóvenes o jóvenes profesionales que quieren emigrar, quieren hacerse un destino, dado la falta de oportunidades tal vez en su país o tal vez la Mm. oportunidad que se les presente de irse para allá? ¿Qué les podrías aconsejar tú que vives allá? Cuéntanos un Yo, poco. yo les aconsejaría que sí se puede, que es algo de planificación, es algo que toma tiempo. Yo cuando decidí venirme para acá no fue de un día para otro, Mm. tomó también ciertos años, cierta preparación y gracias a esa preparación y esa disciplina y esa constancia, sí se puede, sí se puede. Yo diría que lo intenten, que no tengan miedo en intentarlo y, y eso, yo Muy creo bien, que Ilse. es lo más bonito. Yo lo que puedo decir, ahora he participado un poco porque has dicho cosas bien, bien importantes, bien interesantes que desconocemos. Admiro tu valentía, ¿no? Como alguien tan joven que se va sola a un país, eso no es fácil, ¿no? Requiere mucho valor, mucha tenacidad, mucha resiliencia, porque me imagino que no habrá sido fácil los primeros meses, inclusive, ¿no? Pero No, también tiene el otro lado, la otra cara de la moneda, que es toda la oportunidad que se puede abrir, ¿no? Frente a la realidad de nuestros países. Bueno, amiga, oye, un exacto. gusto que te vaya muy bien en Canadá. Vamos a seguir manteniendo el contacto y tal vez hagamos una segunda parte de algún tema específico. Gracias, Nielsen, y nos vemos muy pronto. Igual público, Perfecto. Muchas gracias. descansen. Chao, amiga. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye con todos.